Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Y vamos a estar leyendo algunos pasajes del verso 14 al verso 20. Y si está conmigo, si gusta ponerse sobre sus pies para leer la bendita palabra del Señor. Amén. Siempre cuando uno trata de ir a predicar o enseñar a través de un libro, siempre estamos con la atención de que el libro es el que nos da el tema, ¿verdad? Y el mismo libro es el que nos da el desarrollo de lo que se va a tratar. Y posiblemente pueda ser un poquito de tensión para el predicador o para el maestro, pero yo creo que Dios no se equivoca en su palabra. Amén. Su palabra, hermano, es perfecta y es necesaria para cada uno de nosotros. Así que vamos a leer en esta tarde, hermano, su palabra, la palabra del Señor. Y en Romanos capítulo 1 y versículo 14 al 20, si usted me sigue con su vista. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, escribiendo Pablo, dice a griegos, dice, y a no griegos, a sabios y a no sabios, dice, soy deudor. Pablo tenía algo muy especial, una pasión para compartir lo que se le había puesto. Dice, así que en cuanto a mí, dice, pronto estoy anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios, dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce se le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde maravillosa, Señor, que nos permites llegar, Señor, a tu presencia en este lugar y poder, Señor, tomar este tiempo, Señor, de poner nuestra mente, nuestro corazón, Señor, en una disposición, Señor, abierta, Padre, para que tú nos enseñes, Señor, tu palabra, Señor. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Señor, necesitamos, Señor, tu palabra, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, que tú ministres nuestros corazones, Señor, a través de lo que vamos a escuchar, Señor, de tu palabra maravillosa, Señor. Y mientras escuchamos tu palabra, Señor, te pedimos que toques este ser interior, Señor, que necesita tanto de ti, Señor. Y que a través de ese toque, Señor, no solamente este hombre interior, esta mujer interior, Señor, sea formada, Señor, sino que también más allá, Señor, en nuestras emociones, en nuestros cuerpos físicos, Señor, que tú puedas tocarlos, Señor, con poder, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que recibimos en la vida, Señor, viene de ti, Señor. Y en esta tarde te damos gracias por tu presencia, Señor, y tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Bueno, hemos estado a través de la epístola a los romanos, pero cuando estaba leyendo, hermano, estaba mirando el primer versículo que leímos en esta tarde, donde dice la palabra de Dios, dice, a griegos, dice, y a no griegos, a sabios y a no sabios, dice, soy deudor. Yo quiero, hermano, que pudiéramos cada uno de nosotros ser impregnados, hermano, ser impregnados del corazón de Pablo para compartir lo que ya se le había puesto con poder en la vida de Pablo. Dice Pablo, dice que a griegos, a no griegos, dice a todo mundo. Para Dios, hermano, no hay excepción de personas. Y Pablo sabía eso de que el tesoro que él tenía con él tenía que ser compartido a todas las personas.
Por eso Juan 3:16 dice que Dios murió por todo el mundo, para que todos aquellos que creamos en Él no nos perdamos, mas tengamos vida eterna, ¿verdad? El Evangelio, hermano, está para todos, abierto para todo aquel que está dispuesto a escuchar y a creer. En el versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, dice, pronto, dice, estoy anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y nosotros podemos leer rápidamente esta frase y perdernos, hermano, de que en el corazón de Pablo había un sentido de urgencia de compartir. Había una urgencia. Para Pablo era más importante, lo más importante para él es compartir las buenas nuevas de salvación, llevar esta palabra, ese poder que a él lo hizo cambiar en su vida, llevarlo a otras personas. Pero al estar leyendo estas palabras me venía un momentito lo que pasa alrededor de nosotros después de 2000 años que se han escrito estas palabras. Piensa uno, hermano, en nuestro ambiente en el cual nosotros estamos viviendo. Yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero vivimos, hermano, en un tiempo muy interesante. Vivimos un tiempo de muchos cambios. La vida, hermano, la vida social, la vida en la que vivimos está cambiando rápidamente y está cambiando constantemente. Están surgiendo nuevas cosas, hermano, que muchas veces no deja de sorprendernos. Vivimos en una era de cambio, dice, y de mucho progreso, se pudiera decir. Cambios, hermanos, sociales y culturales, pero estos cambios sociales y culturales, aunque aparentemente pueden ser como algo bueno, hermano, para esta sociedad, esos cambios sociales y culturales son más liberales que conservadores. No sé si usted está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero cada vez estamos más envueltos en una sociedad más liberal. No se diga, hermano, los cambios económicos. Hemos visto en este tiempo, hermano, cambios que posiblemente nosotros no hubiéramos pensado tiempo atrás. Ahora los países, hermano, los países que están, están unos con otros, ya no necesitan necesariamente agarrar las armas y irse a matar unos con los otros. Los cambios en la economía, los movimientos económicos, ahora son las armas de estos nuevos gobiernos, ¿verdad? Algo que nosotros no habíamos puesto atención o no habíamos pensado que los cambios económicos son poderosos en nuestra sociedad. También, hermano, sobre todo, y para lo que nosotros yo creo que es más evidente, son los cambios tecnológicos. Cada vez, hermano, vemos cómo la tecnología está avanzando constantemente más y más. Para nosotros muchas veces la tecnología o las nuevas tecnologías no dejan de sorprendernos, ¿verdad? Podemos ver, hermano, si usted es de mi generación, ¿cuándo pensábamos que iban los carros a caminar con electricidad? Nunca. Mucho menos, hermano, que los carros iban a poder manejar solo. Yo no sé, los que son por ahí de mi edad, no sé si recuerdan una caricatura de los supersónicos. Yo no sé quién se acuerda de esa caricatura. Pero los supersónicos, hermano, eran de una familia galáctica, ¿verdad? Que se movían en naves espaciales a sus casas, agarraban sus teléfonos y se miraban por pantallas. Y uno veía eso como una caricatura y como algo ilusorio. Pero casi estamos en la era de los supersónicos, ¿verdad? La tecnología, hermano, ha avanzado bastantemente. Simplemente podemos ver, hermano, dentro de la tecnología que lo que no sabíamos nosotros de los microchips, que cada vez son más pequeños y tienen más grandes capacidades para almacenar datos. Los procesadores, hermano, los procesadores de datos son cada vez más eficientes, que no alcanzamos, hermano, a saber cómo trabaja todo aquello. No se diga, hermano, con la nueva tecnología de la IA o de la inteligencia artificial, ¿verdad? Cosas que para nosotros de repente son cosas nuevas o que no conocemos, pero que están surgiendo y que no dejan de sorprendernos, porque como una caja de datos, una caja que ha almacenado tantos datos, puede tener la capacidad, la inteligencia para por sí sola agarrar esos datos y lanzar, hermano, soluciones que pueden facilitar la vida de los seres humanos. Usted ya no necesita en ese momento, ya no necesita ser un gran escritor o un gran intelectual para escribir un libro, ¿verdad?
Usted puede ir a este sistema de la inteligencia artificial, usted le dice qué es lo que quiere, cómo lo quiere, y esa tecnología le lanza como algo perfecto, ¿verdad? Simplemente, hermano, escuchaba un pastor que decía que se sorprendía cómo en esta tecnología de la inteligencia artificial los predicadores podían hacer grandes mensajes. Solamente poniéndole la información que usted quiere, ¿verdad? Inclusive usted puede ponerle, bueno, yo quiero, le dice a la inteligencia artificial, yo quiero hacer un mensaje sobre este tema, sobre cierto tema, y por favor, quiero que sea al estilo Beto Mena y que le ponga un toque de Dante Gebel, por decirlo así, ¿verdad? Y la inteligencia artificial agarra los datos, todos estos datos, y le lanza un mensaje para que usted lo predique, pero al caso, hermano, la tecnología, aunque facilita mejor las cosas, ¿es bueno y saludable para nosotros? Hablando un poquito con eso, ¿sí? Usted ya no necesita leer tantos libros para poder escribir algo interesante, porque la inteligencia, hermano, se lo facilita, ¿verdad? Estamos envueltos, hermano, en la creación de aparatos que usamos regularmente más sofisticados, que tienen el fin, hermano, de hacer más cómodo y más fácil la vida de las personas. Es más, usted no necesita, si usted tiene un refrigerador inteligente, usted no necesita ir a su casa y abrir el refrigerador para saber qué es lo que usted tiene en el refrigerador. Solamente si anda en la calle puede entrar a su teléfono, puede entrar a su refrigerador y usted de allá usted puede ver qué es lo que le hace falta en su refrigerador, ¿verdad? Estamos envueltos, hermano, en una tecnología, en un movimiento que quiere hacer saber que el hombre, que el ser humano está en un constante progreso, que el hombre, hermano, es capaz de hacer grandes cosas. Pero yo quisiera preguntarles, de acuerdo a esto, hermano, que les acabo de comentar, yo quisiera hacer esta pregunta. Con toda esta increíble desarrollo humano, ¿se puede encontrar el todo del hombre? ¿Usted qué piensa? En estas grandes cosas que hemos estado experimentando y que posiblemente vamos a experimentar, o a lo mejor que nuestros hijos van a experimentar, este gran desarrollo humano, en todo este desarrollo humano, ¿podremos encontrar el todo del hombre? Este mundo, hermano, puede facilitarle las cosas que usted quisiera llegar a ser, pero jamás, hermano, llenará completamente la necesidad profunda del ser humano, del hombre, de la mujer. No lo podrá, jamás lo podrá. Este increíble desarrollo humano, ¿se puede encontrar el todo del hombre? No. Pero sin embargo, hermano, cuando vamos al libro de Romanos y vemos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo, hermano, hace 2000 años atrás, no tenían esta tecnología, pero estaba escribiendo a una iglesia que se encontraba en una ciudad cosmopolita, la ciudad más importante del momento. Posiblemente no tenían los refrigeradores que tenemos en este tiempo o los carros eléctricos que tenemos en este tiempo, pero en su tiempo, hermano, era la ciudad más avanzada, tanto intelectualmente, socialmente. Pero el apóstol Pablo trae un mensaje, hermano. Lo que más me sorprende de esto y lo que yo quiero traer y lo que quiero poner en sus corazones, de que el apóstol Pablo, hermano, trae un mensaje, tal vez, hermano, sin mucho valor para muchos, porque en su palabra el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Pero sin embargo, este mensaje que el apóstol Pablo traía, tal vez era un mensaje sencillo, pero era poderoso. Era poderoso para transformar el corazón y la mente de las personas. Un mensaje, hermano, que posiblemente no iba a poder hacer una gran diferencia tecnológicamente para hacerle mejor la vida a las personas, pero sí trae un mensaje que puede llenar el todo del hombre. El todo del hombre. Porque el todo del hombre, hermano, jamás lo vamos a poder encontrar en esta tierra. Y nadie en esta tierra nos puede dar el todo de lo que nosotros necesitamos para poder subsistir, para poder vivir por lo que Dios nos ha creado. El apóstol Pablo, hermano, tenía su mensaje. Se dice, hermano, que el mensaje de Pablo no era muy atractivo para la época, para muchos.
Pero sí el mensaje de Pablo, hermano, era el más necesario y lleno de un poder inigualable para la vida de todo ser humano. Y es bueno preguntar en este momento, qué hay en la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué es el todo para ti en este tiempo? Tal vez lograr o tener grandes logros o tener grandes cosas. Tener cosas es bueno, hermano. Es cómodo tener un carro que te agrade manejarlo, ¿verdad? Pero ¿en dónde está tu enfoque? ¿En dónde está tu todo en esta vida? Porque muchas veces pensamos, hermano, de que la vida es larga y que la vida posiblemente nunca va a terminar. Vivimos, hermano, como si fuéramos hechos para existir por siempre. Pero cuando vemos constantemente nuestro rostro en el espejo, vemos que algo por ahí va cambiando, ¿verdad? Y no nos estamos volviendo más jóvenes, no nos estamos volviendo más lindos, ¿verdad? Algo se está terminando y algo se está acabando. Y va a llegar ese momento que ese algo va a quedar reducido a algo muy poquito, que nos vamos a enfrentar a una realidad usted y yo. Por eso, hermano, mientras escuchamos el mensaje a los romanos, que usted y yo podamos identificar qué es el todo para mí. ¿Qué es el todo para mí? Ahora pudiéramos decir, bueno, hermano, yo ya soy cristiano, yo he aceptado al Señor en mi corazón, ya he recibido al Señor en mi vida, pero ¿el Señor es el todo para ti? ¿O hay otras cosas que te estorban para que Dios sea el todo para ti? El apóstol Pablo, hermano, tenía un mensaje que, como dije, que no era el más atractivo para la época, pero sí el más necesario. El evangelio, hermano, saber que el evangelio es lo más necesario para nosotros. El evangelio, hermano, está lleno de un poder inigualable para la vida de todo ser humano, de la época de Pablo y para esta época y para las épocas venideras, hasta cuando el Señor vuelva a venir a recoger a su iglesia. En Romanos, hermano, 1, 14 y 15, en la versión, los pasajes que leímos, los primeros pasajes que leímos en la Biblia de las Américas, me llama la atención porque en la Reina Valera dice en el 14, dice en el 15, permítame, en el 14 dice, en la Reina Valera dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, dice soy deudor. En el 14, en la Biblia de las Américas dice, tengo la obligación. Y yo quisiera, hermano, que usted y yo llegáramos a experimentar, hermano, ese compromiso de decir, yo tengo la obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes, o sea, a todo el mundo, porque todo el mundo es igual delante de Dios. Así que por mi parte, dice en esta verdad, en esta versión, dice, ansioso estoy. En otra versión dice, pronto estoy para anunciarles el evangelio. Pero en esta versión dice, ansioso. Pablo, hermano, dice esta versión, dice que Pablo tenía un ansia por compartir, un ansia por transmitir, hermano. Algo que era importante, era valioso para las personas. Dice, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros, dice que estáis en Roma. Y yo quiero, hermano, y es el tema que me traen esta noche, y que cada uno de nosotros, ¿por qué nosotros necesitamos el evangelio? ¿Se ha preguntado usted eso aún en su vida, con su relación con Dios? ¿Se ha preguntado, hermano, por qué necesitamos el evangelio? ¿Por qué usted y yo, hermano, necesitamos el evangelio? ¿Será que el evangelio solamente es esa parte cuando alguien nos compartió las buenas nuevas de salvación, cuando hicimos un compromiso con Dios, que creímos en Dios? ¿Será que el evangelio es solamente esa parte? ¿Será que solamente el evangelio es una parte teológica, que es solamente una parte doctrinal? Déjenme decirles, hermano, que el evangelio, hermano, ni siquiera es una frase, ni siquiera es un punto doctrinal. El evangelio no son palabras. El evangelio es una persona, y esta persona se llama Cristo Jesús. Esta persona se llama Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué razón yo necesito el evangelio?
no solamente cuando empezamos nuestra vida, nuestro caminar en Cristo, sino yo necesito el Evangelio durante todo el trayecto de mi vida cristiana. Yo necesito entender, pero preguntándole a Pablo, ¿por qué necesito el Evangelio? Entre los versículos, hermanos, del 16 al 20, en la Reina Valera específicamente, vamos a mirar una palabra que se lee continuamente en estos pasajes, y es la palabra ¿por qué? Si usted, hermano, lo puede ver en su Biblia, va a mirar constantemente que es la palabra que más se menciona en estos pasajes. ¿Por qué? Esta palabra gramaticalmente el diccionario dice que ¿por qué? Esta palabra gramaticalmente es una conjunción que se usa para proveer una razón o una explicación sobre algún asunto. El por qué. Porque es una respuesta a unas preguntas. Eso se usa para responder una pregunta. Entonces, por eso vamos a ver, hermano, que en la palabra del Señor, en el libro de Romanos, desde el 16 en adelante, dice nuevamente el 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos, dice el Evangelio. El Evangelio era la misión de Pablo, era lo más importante para él. ¿Y por qué Pablo? Podemos preguntarle a Pablo y decirle, Pablo, ¿por qué razón es importante el Evangelio para ti? Y Pablo empieza a responder, porque no me avergüenzo. Muchos se avergonzarán de lo que estamos hablando, del mensaje que estamos llevando, pero yo no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué, Pablo, no te avergüenzas del Evangelio? Parecía más o menos como esos niños que le preguntan a su papá, papá, ¿y por qué? Y usted le dice esto, ¿y por qué, papá? ¿Verdad? Más o menos así estaba, vamos a estar esta tarde preguntándole a Pablo. Así que dice, ¿por qué, Pablo, no te avergüenzas del Evangelio? Dice, porque el Evangelio, dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y por qué más, Pablo? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y por qué más, Pablo? Porque la ira de Dios, y este es un asunto muy importante que usted y yo, hermano, tenemos que tener muy, muy presente en nuestra vida, con nuestra relación con Dios, saber qué es, hermano, lo que nos mantiene a nosotros cerca de la presencia de Dios, y por qué mantiene a otros lejos de la presencia de Dios. Porque dice Pablo, dice, porque la ira de Dios, dice, ¿por qué, Pablo? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y cuando leemos en la Biblia, hermano, que la ira de Dios, y cuando vemos que la ira de Dios, hermano, es algo serio que usted y yo necesitamos poner mucha atención. Cuando sabemos que tenemos un Dios, hermano, que se aira, que se enoja, y que esos motivos es el ser humano. Y ahí éramos nosotros, pero posiblemente somos nosotros también. Amén. Entonces, las preguntas que nos llevan a saber el por qué necesito el Evangelio. El Evangelio, hermano, dice en el versículo 16, y eso lo hablé el último mensaje que estuve compartiendo sobre esto, porque el Evangelio, hermano, es poder de Dios. El Evangelio, hermano, es potencia de Dios, es potencia de Dios. Ahora, hermano, medite usted en cada una de estas cosas. Yo lo animo, hermano, yo le animo. Yo sé que está caliente ahorita aquí el área y le puede dar un poquito de sueño, pero mire, yo le animo, hermano, yo le animo a que usted medite en estas palabras. El poder de Dios, el Evangelio es potencia de Dios. Para usted el Evangelio, la palabra de Dios es potencia para usted. Dice, porque dice Pablo, conoce su poder, conoce el poder de Dios. Dwayne, espero que lo pronuncie bien, Dwayne L. Moody comenta que el Evangelio, hermano, dice que es como un león. Lo único que el predicador tiene que hacer es abrir la jaula y hacerse a un lado. ¿Por qué razón, hermano? Porque no es el predicador, sino que es el Evangelio, como este león que nosotros necesitamos solamente abrir la jaula. Y el Evangelio, hermano, es el que tiene potencia para cambiar las circunstancias, los corazones de las personas.
El poder de Dios, hermano, no tiene límites, no tiene límites. Y piensa en los límites que esta vida lo ha tenido en cierto lugar. Déjeme decirle nuevamente, y no sé cuántas veces tengo que decírselo, pero el poder de Dios, hermano, no tiene límites. No tiene límites. Y si usted no lo sabe o de repente se le olvida, el Dios que no tiene límites es el Padre de usted y es el Padre mío. Él es nuestro Padre celestial. Él es nuestro Padre. El Evangelio, hermano, es potencia de Dios para salvación. Dice que a todo aquel que cree. Y preguntarnos, ¿de qué es esa potencia de Dios? ¿De qué nos ha salvado Cristo? Cristo, hermano, no solamente nos salva de nuestra vana manera de vivir. El Evangelio, hermano, el poder de Dios no solamente, hermano, restaura al drogadicto y lo convierte en un siervo de Dios. No solamente eso. No solamente, hermano, nos sana, hermano, de la tristeza, de la depresión. No solamente, hermano, nos saca de un lugar de perdición y nos pone en un lugar. No solamente el Evangelio es eso, sino que Dios, hermano, nos ha salvado de un comportamiento autodestructivo. Ese es el meollo del poder de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Quiere librarnos, hermano, de comportamientos, hermano, en el corazón, en la mente del ser humano, que son autodestructivos. ¿Sabe qué? ¿Sabe una cosa, hermano? Y ahorita lo vamos a mirar. Pero Dios, hermano, no necesita poner maldad en nosotros para destruirnos. La maldad, hermano, ya está en nosotros. Él no necesita poner nada negativo para castigarte. Y ahorita vamos a ver, no quiero adelantarme. Pero el primer énfasis, hermano, de la salvación de la que Pablo habla aquí es escatológico. Cristo nos salva, hermano. Cristo nos salva de la separación de Dios. Y escuche esto, Cristo nos capacita para vivir eternamente en su presencia. Yo quiero que usted, hermano, si usted está notando, le gusta anotar, yo quiero animarlo a que anote esto. Cristo nos capacita para vivir eternamente en su presencia. Déjeme recordarle, hermano, que la palabra de Dios, la Biblia, hermano, nos habla, dice que sin santidad, dice, nadie verá al Señor. ¿Es correcto? Sin santidad nadie verá a Dios. Por eso, el fin del Evangelio, el fin de Cristo es capacitarnos a usted y a mí. Quitarnos, hermano, lo que nos estorba. Él quiere limpiar nuestros corazones porque Él quiere que usted y yo estemos capacitados para vivir eternamente con nuestro Creador. Así que es importante la palabra, es importante el poder de Dios. El poder de Dios, hermano, es un poder transformador. Y enseguida, hermano, rápidamente, esto lo vimos la vez pasada, pero en el versículo 17, dice Pablo, porque el Evangelio, dice, es la justicia de Dios. Es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La revelación, y hablamos de esto, hermano, que la revelación de la justicia de Dios ocurre, dice, en la proclamación del Evangelio. Cuando nosotros, hermano, empezamos a escuchar por primera vez del Evangelio, de la vida de Jesucristo, nosotros ahí se nos empieza a revelar la justicia de Dios. Dice, esta justicia de Dios presupone o es anticipada en los acontecimientos más importantes en la vida de Jesús, que es su muerte y su resurrección. La justicia de Dios, hermano, que es revelada en el Evangelio, no es esa santa justicia de Dios que condena y castiga al pecador, sino la justicia de Dios que Pablo nos habla en este lugar, que es esta justicia de Dios que es dada al pecador cuando el pecador pone su confianza en Él. Esa es la justicia de Dios. Es la justicia de Dios, hermano, que nos justifica, que Jesús, hermano, Jesús aboga por nosotros. En Él tenemos un abogado. Dice su palabra, dice que es por fe y para fe. Esta idea, hermano, de fe y para fe, dice, tiene la idea detrás de esta frase que resulta a veces difícil o confusa. Yo no sé para usted, pero es probable que por fe del principio al fin,
Necesitamos esa fe para fe y por fe y para fe. La Nueva Traducción Viviente, hermano, traduce la frase por fe y para fe como por fe y de principio a fin. Esta frase comunica un recordatorio al creyente de que una fe justificadora solamente es el principio en una vida cristiana. Y en esa misma actitud que debe de gobernar a su experiencia continua en cada hijo de Dios. Esa justicia de Dios de la que Pablo nos habla aquí, hermano, es la justicia, es el principio para una vida de relación con Él. Pero a la misma vez, hermano, es una actitud del nuevo creyente para vivir una experiencia gobernada por el Espíritu Santo para poder vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. En el versículo 18, hermano, y quisiera enfocarme un poquito en esta parte. En el versículo 18, encontramos, hermano, una razón muy importante por lo cual nosotros necesitamos del Evangelio. Y si usted lo lee, hermano, si usted lee este pasaje como debemos de leerlo, es un pasaje muy intenso. Es un intenso porque nos habla del carácter de Dios. Nos habla, hermano, de lo que, aún de las emociones de Dios. Porque dice, porque la ira de Dios se revela, dice, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es una de las razones por las cuales podemos pensar que el apóstol Pablo era importante, hermano, era importante compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque para Dios, hermano, es importante su mensaje. Es importante su mensaje. Dice, porque la ira de Dios, dice, se revela contra todos aquellos que con injusticia detienen la verdad. Y dice el 19, dice, porque lo que Dios se conoce se les manifestó, pues Dios se les manifestó. Y el 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No hay un hombre, hermano, sobre la faz de la tierra que pueda excusarse, hermano, que no sabe de Dios, que no conoce a Dios. Dios, hermano, y venía a mi mente ahorita el versículo, en el capítulo 2 y versículo 15, dice, mostrando, dice, la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios, hermano, puso la ley escrita en el corazón del hombre. No importa dónde se encuentre el hombre tiene conciencia del bien y del mal. Sabe que es bien y sabe que es mal, ¿verdad? Entonces, por eso dice Pablo, dice que nadie tiene excusas, nadie puede decir, a mí no se me dijo que tenía que compartir el Evangelio, que el Evangelio de Dios es poderoso, que el Evangelio de Dios es poderoso para cambiar. Aquí la meta de Pablo, hermano, en estos pasajes es demostrar la necesidad absoluta de las buenas nuevas de la salvación justa, de la justa ira de Dios. Dios, hermano, nosotros nos enojamos. Y piensa usted, ¿cuándo fue la última vez que se enojó? O a lo mejor está enojado. Como dicen por ahí. No sé, ¿verdad? Pero piense, uno se enoja, hermano. Uno se enoja porque no le dan lo que quiere. ¿Verdad? O uno se enoja, ¿por qué se enoja usted? A ver, para no pecar yo. Sí. Por si acaso, ¿sí? Por el calor, está muy caliente. El predicador dura mucho predicando. Hay muchas razones por las cuales usted se puede enojar en esta tarde, o puede estar enojado, ¿verdad? ¿Y eso es justo nuestro enojo? No, porque nuestro enojo sale de ese hombre natural dentro de nosotros. Pero cuando dice que Dios se enoja, Dios tiene la razón y es justo para que Dios se enoje. Porque Dios, hermano, se enoja con una razón justa. Déjeme decirle, los que somos padres,
¿Qué sentiría usted, hermano, que usted hace un gran sacrificio y le regala algo a su hijo, algo valioso a su hijo? Para que lo cuide, para que lo valore, para que haga cosas que le sirven a él. Y de repente usted ve que su hijo aventó por allá lo que usted le regaló. O que no le dio importancia. O que lo malgastó. O que anda haciendo cosas indebidas con lo que usted le dio. Entonces, ¿es justo que usted se enoje por ello? Sí. Bueno, Dios se enoja por eso. Dios se enoja, dice su palabra, hermano. Dice, porque la ira de Dios, dice, se revela. Dice, hermano, que se revela desde el cielo. ¿Verdad? Muchas veces, hermano, nosotros no tomamos en cuenta la ira de Dios. La verdad, hermano, nosotros pasamos la vida, hermano, como si nada pasara. Y podemos ser tan permisivos nosotros que pasamos por alto, hermano, que tenemos un Dios, dice, que se ira desde el cielo, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, dice, contra. Yo creo que nadie de nosotros quisiéramos estar en contra de un Dios poderoso, capaz de hacer cualquier cosa. Usted y yo, hermano, no quisiéramos estar en esa posición de estar en contra de Dios. Nombrando nuevamente, mencionando Romanos 5:1, hermano, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ese bendito evangelio, hermano, vino a romper esa mala relación que teníamos con Dios y vino a acercarnos con Él. Porque es mejor, yo no sé usted, pero es mejor estar con Dios que estar contra Dios. Pablo, hermano, nos da una demostración de la necesidad absoluta de las buenas nuevas de salvación de la justa ira de Dios. La ira de Dios, hermano, nos revela, no se revela en el evangelio, sino se revela en los hechos de la experiencia humana. Usted y yo, hermano, para entender esto, usted y yo somos los que hacemos enojar a Dios. Usted y yo. El hombre, hermano, es culpable y merece la ira de Dios. Si Dios, hermano, se ira contra el hombre, es justo que Dios se ire contra el hombre. Porque el hombre, hermano, ha caído. Dice esta palabra, dice, contra toda impiedad, dice. Eso se refiere a las ofensas del hombre contra Dios. Las injusticias se refiere a los pecados del hombre contra Dios. Cada vez, hermano, cada vez que usted y yo, hermano, estamos cometiendo un pecado, estamos pegándole, por decirlo así, le estamos pegando el pie a Dios. Es contra toda la impiedad. Dice que detienen con injusticia la verdad. Y dígame si no es así, la humanidad en este tiempo, de hecho, detiene la verdad de Dios. Estamos en una sociedad, hermano, que detienen la verdad de Dios. La gente no quiere que conozcamos la verdad de Dios. La gente, hermano, hay movimientos, hermano, que están totalmente en contra de la ley de Dios en este mundo. Que se levantan, hermano, contra la iglesia, que se levantan contra hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque detienen, hermano, con injusticia, con impiedad, la verdad de Dios. Pero dice la palabra, porque lo que de Dios se conoce, dice, le es manifiesto. Todo hombre, hermano, conoce el bien y el mal, conoce el Creador. Más adelante, dice, porque las cosas invisibles de Él, dice, se hacen claramente visibles. Dios nos muestra algo de su eterno poder. Si usted, hermano, no tuviera ningún recurso para conocer a Dios, nos bastaría solamente, hermano, para ver su creación y ahí podemos ver a Dios. La gente, hermano, que no quiere creer en Dios, la gente, hermano, que ha llenado de necedad su corazón. Ha llenado de necedad su corazón porque simplemente el hecho de mirar la creación natural de Dios, podemos ver la mano de Dios ahí en ese lugar. El Salmo, hermano, 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, dice, y el firmamento, dice, anuncian las obras de sus manos.
Cuando usted, hermano, sienta que su fe está débil, cuando usted siente, hermano, que Dios no está cerca de usted, o que posiblemente llegue el momento de que usted llegue a pensar que no existe Dios, o que Dios no está usted, que no está cerca de usted, simplemente, hermano, salga y vea la creación de Dios. Allí usted va a mirar, hermano, fielmente el testimonio de una mano poderosa que ha creado los cielos y la tierra. Hay una creación, hermano, inteligente que no pudo, hermano, suceder solamente de una explosión. Hay un ser, hermano, inteligente atrás de esa creación. Es imposible no mirar, hermano, la mano de Dios, la realidad de un Dios. Nuevamente el salmista dice, los cielos, dice, cuentan la gloria de Dios. Usted puede mirar, hermano, el cielo y puede tomar tiempo observando, hermano, la maravilla del cielo, porque el cielo es inmenso, es hermoso, hermano. Hay colores, hermano, que usted y yo no podemos verlo en esta tierra, podemos verlo reflejado en el cielo. Podemos ver grandes cosas maravillosas, hermano, que solamente la mano poderosa de Dios puede hacer. Solamente el pintor más excepcional sobre la existencia puede realizar y puede pintar esos bellos paisajes. Nadie puede hacerlo. Dice el salmista, dice, y el firmamento, dice, lo que vemos hasta el final, y el firmamento, dice, anuncia, dice, las obras de sus manos. Cuando hay un trueno que avisa una tormenta, es creación de Dios. Cuando vemos, hermano, que algo viene en la naturaleza, solamente Dios es capaz de verlo. Por eso Pablo dice que nadie tiene excusas y nadie puede decir que Dios no existe. Y todos aquellos, hermanos, que no anuncian o que no están, hermano, de acuerdo con la palabra de Dios. Dice su palabra, dice que son hombres impíos e injustos. Y Dios, hermano, se aira con ellos. En el versículo 21, hermano, dice el versículo, dice, pues habiendo conocido a Dios. Dice Pablo, algunos estudiosos, hermano, dicen que este pasaje posiblemente Pablo lo está escribiendo aún para judíos, para gentiles, pero para judíos también. Judíos, hermano, que conocen la ley, que posiblemente estaban fuera de los caminos del Señor. No lo sabemos, pero dice esta palabra, dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. A Dios, hermano, a Dios le agrada, hermano, un pueblo, hermano, que sea agradecido. Dice esa palabra, dice Pablo, dice que ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Qué malo, hermano, estar envanecidos. Qué malo, hermano, estar metidos, hermano, en una actitud, de envanecerse, de sentirse superior, de sentir, hermano, que no necesitas de nadie para hacer las cosas, que no necesitas de Dios. Qué triste, qué tremendo, hermano, cuando no podemos, hermano, cuando tenemos que envanecernos en nuestros razonamientos. Dice, y en su necio corazón, dice, se fue entenebreciendo. Déjeme decirlo, hermano, aunque esto es para personas que se alejaron de Dios o personas que no conocen a Dios, pero déjeme decirle que si algo me enseña esta palabra, que si usted y yo llegamos a alejarnos de Dios y cada vez nos alejamos de Dios, dice que nuestro pensamiento se va entenebreciendo. ¿Por qué? Porque solamente en la cercanía de Dios podemos sentir esa dependencia en Él. Pero lejos de Dios, hermano, alejándonos lejos de Dios, puede ocurrirnos, hermano, lo que ocurrió en los siguientes pasajes. Porque cuando vamos al versículo 24 y en el versículo 28 podemos ver dos frases que nos hacen saber, hermano, de las consecuencias de alejarse de Dios. De las consecuencias, hermano, de no hacer la voluntad de Dios. Porque dice en los versículos anteriores, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, dice, profesando ser sabios, dice, se hicieron necios
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, la gloria de Dios que es perfecta. Dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Dios, hermano, en esta parte les recrimina, hermano, ese espíritu, hermano, de idolatría que las personas estaban empezando a crear en sus corazones. Pero Dios dice, por lo cual, dice en el 24, dice, por lo cual también Dios los entregó. Y mira, hermano, que Dios nos libre de esa situación. Dice, por lo cual también Dios los entregó. ¿A qué los entregó? ¿Está conmigo? ¿Sí? Dice, por lo cual Dios los entregó, dice, a la inmundicia. A la inmundicia. Déjenme preguntarles, hermano, porque yo sé que a nosotros nos gusta bañarnos todos los días. ¿Correcto? Nos gusta andar limpios. Y de repente con tantito perfume para oler rico, ¿verdad? ¿A quién le gusta lo inmundo, hermano? ¿A quién le gusta lo sucio? ¿A quién le gusta, hermano, lo apestoso, por decirlo de una manera? ¿A quién le gusta sentarse en un lugar que esté lleno de excremento o de una cosa? Dice, por lo cual Dios los entregó, dice, los entregó a la suciedad. Hermano, es una condición deplorable, es una condición triste. Déjeme decirlo de esta manera, hermano, esa llega a ser una condición aterrante para cualquiera de nosotros. Que Dios, hermano, nos entregue a la inmundicia. Cuando estaba leyendo esos pasajes, hay un pasaje en una de las cartas de Corintios donde habla de un hermano de la iglesia que estaba cayendo en cosas equivocadas y lo volvía a hacer. Y el apóstol Pablo le dice, agarren dice, y entréguenlo a Satanás. ¿Se acuerda de ese pasaje? Ese pasaje cómo me hizo sufrir por mucho tiempo, porque yo decía, ¿cómo entregar a un hermano a Satanás? Eso no es cristianamente no es correcto. ¿Cómo entregar a un cristiano a Satanás? Y era tanto mi aflicción, hermano, cuando recién conocí al Señor, que con un pastor, hermano, le comenté este pasaje. Le digo, mira, este pasaje me llena de tribulación. ¿Cómo un hermano que está haciendo malo vamos a entregar al enemigo? ¿Cómo? Y dice, ¿sabes que necesitas leer el pasaje completo? Y dice el pasaje, parafraseándolo, dice, entrégalo a Satanás, dice, para que se corrompa su carne y para que su alma se salve. Por ahí va, ¿verdad? Sí. Entonces, hermano, ahí se resolvió la palabra en mí, hermano, lo que dice la palabra, que los planes de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. Y que Dios puede llegar a hacer o permitir ciertas cosas en la vida del ser humano para que su alma, hermano, fuera quebrantada y esa alma pueda arrepentirse aún en el lecho de muerte. Aún en el lecho de muerte. Pero dice esta palabra, hermano, regresando a la palabra de Pablo, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, dice, a la concupiscencia de sus corazones. De modo, dice, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto, hermano, debe de ponernos a nosotros a pensar y a meditar profundamente, hermano, en nuestra relación con Dios. Yo quiero invitarlo, hermano, que usted lea estos pasajes en su casa, que ore, hermano, estos pasajes en su casa, que le pida al Señor que le muestre, hermano, su voluntad sobre esos pasajes. Porque no solamente nos aplican a nuestras propias vidas como hijos de Dios, pero también nos hacen ver la necesidad que tienen las personas que están en esta condición. Es allí, hermano, donde nosotros evaluamos nuestra vida y al mismo tiempo el Señor, hermano, debe de poner una urgencia para llevarle el plan del Evangelio, en las palabras del Evangelio, a aquella persona que se encuentra, hermano, en este estado de inmundicia, que debe de ser para usted y yo, hermano, nos debe de romper el corazón, así como a Dios se le rompe el corazón por un pecador, a nosotros se nos debe de romper el corazón, hermano, por estas personas que están en este estado de oscuridad. Eso debería de ser en la iglesia del Señor.
Dice en el 25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios. Podemos ver en esos pasajes, hermano, que la decadencia, hermano, en aquel hombre o aquella persona que está en desobediencia, que el Señor lo entrega a la inmundicia, va de un escalón, hermano, no hacia arriba, sino que va de un escalón hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Que el Señor nos libre de llegar a esas situaciones. Dice en el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios, dice, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, la idolatría, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Pablo, hermano, dice, el Señor es bendito, es bendito. No se puede comparar contra aquellos ídolos, hermano, que nosotros levantamos consciente o inconscientemente en nuestras vidas. Por eso Dios, el 26 dice, nuevamente dice, por eso Dios dice, los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Sabe una cosa, hermano? Si a usted le molesta, hermano, lo que está pasando en esta sociedad extra liberal, ¿verdad? Que en una sociedad donde no solamente está autorizando y apoyando las relaciones del mismo sexo, ¿verdad? Si a usted le molesta esto, hermano, si usted mira mal esto, déjeme decirle, hermano, que no es algo que surgió en este tiempo. Es algo que ha venido recayendo de tiempo pasado, recayendo y recayendo y recayendo y recayendo. Lo peor de todo, hermano, que estamos en una sociedad que cada vez estamos viendo este estilo de vida y tanto lo estamos mirando, que nosotros estamos cauterizando nuestra propia conciencia y estamos viendo esta para nosotros nueva sociedad, la estamos mirando como algo normal, algo normal. Inclusive hay movimientos cristianos que empiezan a defender, a decir, no, Dios está con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, hermano, como iglesia o la iglesia del Señor, de repente, no quiero decirlo así, pero de repente nos hemos dormido, como dicen por allí, en nuestros laureles y hemos permitido que la sociedad permisiva vaya avanzando poco a poco, hasta que para usted y para mí se convierte en algo que sea normal. Y eso es algo muy peligroso. Eso es algo muy peligroso para nosotros, hermano. Porque Dios, hermano, en su palabra nos dice que Él se aira, que Él se enoja contra aquellos, hermano, que con impiedad e injusticia, sí, con injusticia, dice, detienen la verdad. Yo creo, hermano, yo estaba pensando, Señor, dame la aplicación para nosotros. ¿Qué aprendemos, hermano? ¿Qué aprendemos, Señor, de estos pasajes difíciles que si usted lo predica, hermano, corremos el riesgo de recibir críticas muy negativas de muchos lados? Pero, Señor, ¿cuál es la aplicación, Señor, para nosotros al escuchar esto? ¿Qué es? ¿Para qué me sirve, Señor, esta palabra para mí? ¿Para qué me sirve? Es para que usted y yo, hermano, definamos nuestras convicciones en el Señor. Que no seamos permisivos con nuestra vida espiritual. Que aprendamos a entregar nuestra vida con el Señor. Que aprendamos a tener un compromiso serio y profundo con el Señor. Porque un día, hermano, un día el Señor nos va a llamar y va a decir, ¿qué fue lo que te di con el don que puse en tus manos? ¿Qué fue? Entrégame cuentas, dime qué multiplicaste con lo que yo te di. Pues porque si algo nosotros tenemos valioso en la vida, hermano, es la palabra del Señor, es el evangelio, es Cristo, hermano, en nosotros, es lo que el Señor ha puesto en nosotros. Y un día, hermano, el Señor le va a pedir cuentas a usted y a mí. Y no porque yo esté aquí quiera decir que yo llevo ventaja sobre otro. No, en el Señor todos somos iguales y todos vamos a ser cortados iguales. El Señor nos va a llamar a cuentas.
¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con el don que yo puse en tus manos? Por eso, hermano, por eso, si usted algún día de esto se llega a preguntar, se llega a preguntar, ¿por qué yo necesito el evangelio? Es por esta misma razón, hermano. Es por esta misma razón. Porque tenemos un Dios justo que nos justifica con amor a todo aquel pecador que se pone delante de Él y se arrepiente. Pero a la misma vez tenemos un Dios justo que se aira y se enoja por la impiedad y la injusticia. Y sabe que, hermano, estos pasajes no hablan, hermano, de gentiles o de no creyentes. Hablan de aquellos, hermano, de aquellos que ya conocieron al Señor. Aún los gentiles, aún los que no conocen al Señor, ellos tienen la ley del Señor en su corazón. Saben lo que es bueno y lo que es malo. Y saben que, aunque no conozcan al Señor, saben en su conciencia que hacer lo bueno es lo mejor. Pero toman la decisión de hacer lo malo. Quiero terminar, hermano, con esto. ¿Por qué necesitamos, hermano? ¿Por qué necesitamos el evangelio? Porque usted y yo, hermano, necesitamos profundamente a Dios. Y la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, Él es el evangelio. Usted y yo necesitamos a Jesús. Usted y yo. Y usted puede escuchar 1000 predicaciones, hermano, pero usted y yo necesitamos a Jesús. No solamente cuando nos abrió la puerta al evangelio, no solamente cuando nos abrió la puerta a ser ciudadanos del reino, sino cuando nos abrió la puerta a que constantemente nos acerquemos a Él, así como Jesús en el Sermón del Monte, que nos instruya, que nos capacite para llegar a vivir una vida para una eternidad con nuestro Creador. Si nosotros, hermanos, no podemos mirar esta verdad, déjeme decirle que tenemos la vista muy corta. Necesitamos, dice nuevamente Hebreos, se dice, poniendo nuestra mirada en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Déjeme decirle, Jesús no está en la tierra, hermano. Aquí hay comodidad, hay tecnología, hay riqueza, hay promesa de fama, si usted le llama la atención. Hay muchas cosas, pero Cristo, hermano, ya no está en la tierra. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Dice que Él fue a preparar un lugar para nosotros. Y Dios quiere, hermano, el evangelio, Cristo quiere capacitarnos para que usted y yo, hermano, podamos estar en esa morada. Yo no sé qué piensa usted de esta corta meditación en esta noche, pero necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. El peligro, uno de los peligros más grandes, hermano, es de que nosotros razonamos de acuerdo a lo que a nosotros nos conviene. Y lo peor de todo, hermano, que usamos las escrituras para excusar los deseos del corazón. Dice su palabra, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es por eso que necesitamos a Jesús. Es por eso que necesitamos el evangelio, porque el evangelio es perfecto, es perfecto, es perfecto. Y solamente el evangelio, hermano, puede limpiar este corazón. Solamente el evangelio tiene capacidad de limpiar esta mente. Solamente el evangelio, hermano, tiene la capacidad de restaurar esta vida quebrada, esta vida que está inclinada constantemente a hacer el mal más que al bien. Por eso necesitamos usted y yo el evangelio. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche y que el Señor bendiga la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano, a mirar su palabra con hambre, con deseo, con un deseo vehemente, que al ir a su palabra el Señor siga instruyendo este hombre interior. Amén.